Hola, soy Santi Weber, Head of Tech de Seeds y esto es Seeds Table, el programa que reúne a los referentes del Future of Work, edición especial tecnología. Hoy vamos a estar hablando con Owen Dempsey, CTO de Quilmes, Martín Ciarrillo, CTO de Microsoft Argentina, Mauro González, Head of Data Engineering en Santander Tecnología, Joaquina Dos Santos, Chief and Data Analytics Officer en Banco Galicia y Pablo Guzzi, Chief and Data Analytics Officer en Ualá. Bueno, bienvenidos y gracias por inaugurar conmigo los especiales de tecnología. Para arrancar, creo que estaría bueno que empecemos hablando un poco de la transformación digital, la transformación y la evolución. Pero, ¿qué es la transformación digital, no? O sea, es bajarse la última actualización de Windows, o sea, es subirse a las últimas tecnologías. O sea, si mi abuela se compra un último iPhone, ¿se transforma? ¿Qué es esto? ¿Qué es la transformación digital y cómo les afecta a ustedes en sus empresas? ¿Quién quiere arrancar? Owen. Bueno, sé que me ofreciste como voluntario. Dale. Creo que es difícil de una definición perfecta de transformación, pero tiene algunos, por lo menos algunos de los ingredientes que nosotros hablamos dentro de Quilmes. Creo que la transformación pasa mucho por el cambio de la mirada de la compañía, quizás de una mirada que era más hacia adentro, empezar a mirar hacia afuera, especialmente con otros ojos hacia tus clientes o tus consumidores. Creo que tiene mucho también de... ¿Competidores también? A ver qué están haciendo. Creo que es mirada abierta. O sea, uno siempre mira a los competidores, pero quizás es de otra manera, ¿no? Es como estar un poco abierto a lo que está pasando y en una clave más constructiva de, che, todos están haciendo cosas que pueden estar buenas y al final pueden estar buenas para los clientes y para los consumidores, entonces por ahí más de aprendizaje y demás. Entonces tiene un poco de eso, tiene mucho de lo cultural, te decía. Entonces, respondiendo a tu pregunta, no creo que pase por la última versión del iPhone o por una cuestión de tecnología. Al final, creo que tiene mucho más que ver con un tema de mirada. La tecnología juega un papel importante porque te permite hacer un montón de cosas que de otra forma eran imposibles, te permite ofrecer otra calidad de servicio, otros productos, otras justamente a tus clientes. Pero si no viene acompañado por el cambio interno en todos nosotros, los que formamos parte de una organización y empezás a ver las cosas distintas y a comunicarte distinto y a poner el foco a otras cosas, al final no te transformas nada. Tiene mucho que ver con la comunicación entonces también, digamos, adentro de la empresa. Yo creo que el estilo, para mí un proceso de transformación termina afectando el estilo en que te comunicas porque deja de ser menos competitivo y empieza a ser mucho más constructivo, empieza a ser mucho más lo que buscas una conversación, las interacciones dentro de los equipos tienen mucho menos que ver con, che, tenés que hacer esto con bajadas, ¿entendés? Y más con una cosa de construir entre todos qué es lo mejor al final, ya no solo para la empresa y su beneficio, sino para aquellos a los que estás sirviendo, a los que le estás ofreciendo productos. Entonces, es medio teórico, pero al final estas cosas por ahí las lees un poco, pero después cuando empezás en eso te das cuenta que tiene mucho de verdad y que tus problemas más grandes al final terminan siendo más de gente, de cultura, de relacionamiento que de tecnología. Esa es nuestra experiencia al menos. Excelente, muchas gracias. Joaquina, ¿cómo lo vivís vos en un banco? Sí, un banco de muchos años, con lo cual totalmente de acuerdo con Owen, es un tema cultural. Justamente no es seguir haciendo lo mismo pero con nueva tecnología, porque eso quizás es lo que habían hecho antes un poco las corporaciones. Entonces, los que llevamos muchos años en el negocio como nosotros, Banco Galicia, realmente significó empezar a cambiar la forma de pensar y es toda una evolución, ¿no? Donde se empieza quizás unos años atrás arrancando con metodologías ágiles, como para empezar a encarar los proyectos no como algo eterno, que al final no se llegaba, donde sistemas relevaba y el otro, sino en esto de hacer ciclos mucho más cortos, con productos mejorables, y que después también te lleva a tener que cambiar tu estructura, porque después te vas dando cuenta que la agilidad no es solo la metodología de Scrum, de coach, sino que cómo empezás a trabajar. Entonces empezamos a hacer los equipos híbridos, como las tribus que tenemos hoy, que son parte, digamos, funcional y de sistemas conviviendo bajo una misma campana. Y yo creo que nada, y eso sigue, ¿no? Y todos los días nos vamos dando cuenta de que todavía tenemos que seguir evolucionando. Por eso de acuerdo, creo que es un tema de cultura y de ir entendiendo cómo vas, pero básicamente es escuchar al cliente,
cada vez hacer las cosas más simples y aprovechar la tecnología lo mejor que se pueda para poder llegar a alcanzar nuestro objetivo como banco, que es servir, mejorar el día a día del cliente. Así que, nada. Quedó clarísimo. No sé si alguno de ustedes chicos tiene algo para aportar también en el mismo rubro. A ver, complementando un poco lo que comentaba la compañera, a ver, yo lo que estoy seguro es de que el foco está puesto realmente en las personas y que eso hace de que, como las personas son completamente distintas y antes realmente no había un foco establecido en ellas, no todos los partidos se ganan de la misma manera. Entonces, por ahí, para determinado proyecto te permitís actuar como una tribu o como de determinada manera, y ahí te viene otro proyecto que no tiene nada que ver, y no porque ese proyecto esté al lado de este proyecto y lo tenga la misma persona, tiene que ejecutarse de la misma manera. Nos permitimos por ahí ser un poquito más disruptivos en pos de ser eficientes en el camino y sobre todo generar impacto en el corto plazo, algo que por ahí en la banca era difícil pensar hace muchos años. Algo que dice él está bueno, que es que nosotros cuando Quilmes empezó, digamos, ahora está toda su venta hoy la hace a través de una aplicación, eso sucedió en los últimos 3 años, y cuando empezamos salimos mucho a mirar qué están haciendo, a copiar, ¿viste? El modelo que había que copiar. Y eso que dice de que no todo se resuelve de la misma manera es tal cual, porque ahora nos empezamos a dar cuenta o sea, bueno, queríamos las grandes empresas, o también hablamos con Galicia, miramos a Santander, o sea, estuvimos mirando un poco lo que había, startups, pero te das cuenta que también tenés que encontrar tu propia versión de transformación, lo cual creo es un alivio para el que está en el proceso, porque si no te sentís como que somos haciendo algo, ¿entendés? claro, además siempre no es estoy tuyo. atrás, soy un desastre, no soy Walla, no soy Google, te querés matar. Y después te das cuenta, no, pará, o sea, para lo que somos nosotros como compañía y lo que tenemos que hacer, el esquema quizás tiene que ser de esta forma y está bien, ¿sí? Al final pasa por la cabeza, por la mirada y no tanto por las recetas. Entonces, nada, Está bueno. eso que dice. Está bueno, y complemento una última partecita. También creo que trae lío cuando por ahí vienen, no sé, te auditan de determinada consultora y te dicen, che, tenés este punto de valor, este y este, porque no te manejás de esta manera. Y la verdad que por ahí la naturaleza de la organización hace que vos tengas que resolver de esa manera, y me parece que al que lleva el proceso le da tranquilidad, y bueno, no es tan doloroso del otro lado que te pongan una nota que decís, no lo esperaba, ¿no? El modelo te sirve, te lleva un poquito al principio, entonces bueno, vas atrás del modelo y después le empezás a encontrar tu versión de lo que... Totalmente. Es que yo puedo hacer un agregado. Yo creo que hay cierto cliché en el término transformación digital, ¿no? Yo trabajo de esto hace 20 años y hace 20 años que la transformación digital viene ocurriendo y se viene resignificando. A mí me parece lo interesante es buscar los puntos en común en las diferentes industrias, ¿no? Porque coincido con lo que dicen, cada industria va a necesitar su propia receta y lo que le funciona, y aversión o gusto por sobre el riesgo y la velocidad o no, o lo contrario, ¿no? O sea, creo que eso no va a cambiar, pero hay ciertos puntos que son en comunes. La tecnología va a seguir evolucionando exponencialmente y las empresas, en la mayoría, por diferentes condiciones que se dan, van a seguir creciendo su capacidad de absorber esa evolución tecnológica logarítmicamente. Entonces eso genera una brecha, ¿está bien? Y esa brecha puede agrandarse o achicarse. Esa es la deuda técnica que ocurre, y creo que las empresas tienen que elegir cómo lidian con eso, ¿no? O sea, ese es el gran desafío, que es cultural, no tiene nada que ver con la inversión que tengas en tecnología o qué nueva solución adoptes. O sea, siempre, cada vez más rápido, la evolución va a ser cada vez más difícil de hacer el catch-up. Entonces tiene mucho que ver con el mindset que haya sobre quienes tienen que navegarlo. Hoy cuando nosotros hacemos planes y demás, uno de los ítems es justamente la cuestión de cómo lo financiás, o sea, de dónde hace sentido invertir, dónde no, porque como dice él, tipo la tecnología, o sea, siempre podés hacer más y estar como a tope, y a veces no hace sentido, a veces no es lo que necesita la organización, no es el momento. Entonces, descifrar eso hoy es un verdadero desafío para nosotros, porque es difícil de ecualizar, digamos, no es sencillo. Perfecto. Solo para agregar, digo, Ualá particularmente nace digitalmente, con lo cual por ahí no es tanto lo que puedo aportar desde ese lado. Sí, por ahí laburé en otras empresas que tuvieron que pasar por ese proceso, pero me parece importante destacar el mensaje de que el fenómeno de la transformación digital surge para eficientizar procesos sociales. Es decir, va mi abuela a comprar a la verdulería y pone cash efectivo, y yo no puedo traquear eso, no puedo traquear cuánto gastó, a qué hora, qué día, qué compró.
Y el proceso de transformación digital de las empresas en general es un proceso que debería sumar a la transformación digital de la sociedad para eficientizar todos esos procesos. Entonces me parece muy importante a veces, porque nos ensimismamos muchos en entender las dinámicas internas y cómo reorganizarnos y dónde invertir tecnología, pero en el fin de la cuestión, el aporte que tiene la transformación digital de las empresas debería estar 100% apuntalando ahí, a generar una eficiencia en esos procesos sociales. Perfecto, clarísimo. Y bueno, hablando de tu abuela yendo a comprar, ¿no? Tu abuela yendo a comprar, por ejemplo, sería... No sé, la tenemos con las abuelas. Sí, las abuelas. La transformación se acaba cuando las abuelas terminen de adoptar la tecnología. Sacan la tarjeta de Wallah y dicen, fin. Bueno, eso sería, por ejemplo, generar un dato, ¿no? Yo, por ejemplo, si me acerco a Martín, te estaría generando otro dato, por ejemplo, con mi teléfono, ¿no? Se estima que hoy en día se generan 3.5 quintillones de bytes de datos, tremendo número, por día en el mundo. Pero, claro, lo importante acá no es la cantidad de datos, ¿no? Sino qué datos estamos recolectando y qué hacemos con estos datos, ¿no? Así que está hoy en día todo el tema de la Big Data. Entonces me gustaría saber cómo hacen ustedes en sus empresas, qué tipo de datos recolectan hoy en día y cómo procesan esos datos para poder mejorar sus negocios, su toma de decisiones y demás. No sé si quién quiere arrancar acá. Ahí yo arranco. Bien. Ahí nosotros desde el Banco Santander hoy en día estamos traqueando todo lo que es la parte del back. El front también lo traqueamos, pero hoy en día no lo tenemos nosotros, lo vamos a consultar para hacer determinadas ¿Qué sería cuestiones. traquear el back? Traquear el back es justamente la transacción en sí, pasa por justamente la base de datos que lo termina recolectando y ese sería el back. Después todo lo que sería el comportamiento del usuario en pantalla, nosotros le decimos el front de lo que termina sucediendo, ¿no? La navegabilidad o behavior, como se le suele decir. Así que hoy en día nosotros estamos recolectando todo lo que es el back y con eso tratamos de primero poder agarrar y recolectar todo lo que son métricas de los productos principales. Nosotros nos formamos como equipo de data en 2019 y el desafío más grande que teníamos era realmente el pan con manteca. No podemos estar pensando en la métrica de la métrica de la métrica cuando realmente no tenemos la salud de cada uno de nuestros productos medido. Así que arrancamos por ese camino. Ahora, por ahí volviendo un poquito atrás a tu pregunta, vos comentabas sobre el Big Data y eso. Nosotros pusimos foco en eso, pero a mi entender yo veo el Big Data como una consecuencia de las organizaciones, ¿no? Cada organización tiene una cantidad de datos por detrás o se interrelaciona con una cantidad de datos y eso termina haciendo que cada una tenga un stack distinto, ¿no? No es que todos hacen Big Data, sino que es la naturaleza de cada una de las organizaciones. Porque realmente la transaccionalidad del banco no es la misma transaccionalidad que puede tener una fintech y obviamente eso hace que tengan realmente diferentes stacks. Por ahí el día de mañana la cosa cambia. Entonces, yo creo que la potencialidad que tiene el Big Data se da a gran escala de información, pero los algoritmos existieron siempre. Lo que ha cambiado es la capacidad de cómputo que permite laburar mejor con todo lo que es la parte de IA o tener mejores procesamientos. Antes procesábamos en el camino de la transformación y no delegábamos nada. Hoy delegamos muchísimo procesamiento adentro de cada uno de nuestros servidores. Veo realmente el Big Data como una consecuencia y que nos proporciona la capacidad de cómputo. Después, en nuestro desafío, lo llevamos justamente a poder generar todo lo que son estas métricas, que es el famoso pan con manteca, y después empezar a polinizar, que el usuario tome decisiones con datos a partir de lo que nosotros le generamos y poder generar ese puente de decir, che, acá están los datos, vos también podés empezar a generar tus insights, a diferencia de antes que por ahí iba y venía un Excel. Así que por ahí, yendo por las dos aristas, esa es mi mirada que hay sobre el Big Data y el análisis. Perfecto. No sé si alguien quiere contarnos quizás un caso de éxito o cómo usan ustedes los datos. Yo puedo contar un poco de la experiencia de Microsoft, pero es un poco particular, ¿no? Porque Microsoft no deja de ser un proveedor de soluciones para otros, entonces creo que la mirada es bien particular, ¿no? O sea, no es una mirada de empresa común, sino que nosotros somos un hyperscaler, entonces eso nos da la capacidad de mirar múltiples industrias, múltiples tipos de cliente y poder empezar a replicar y a escalar en base a lo que vemos que funciona y también recomendar sobre lo que no funciona, ¿no? Entonces, en términos de lo que tiene que ver con uso de datos, hay mucha observabilidad de experiencias por industria y tratar de replicar quizás cosas que vemos que puede funcionar
en diferentes bancas, en diferentes partes del mundo, para diferentes fines, y poder darle ese tipo de recomendaciones a nuestros clientes para poder hacer que las buenas prácticas prosperen, ¿no? Como decís vos, tratamos de generar movimientos que cambien un poco la forma del dato tradicional y también la manera de consultarlo, ¿no? O sea, hablamos de democratizar el acceso al dato, que creo que era un poco lo que hablabas vos, y empezar a convertir a los diferentes usuarios de data en data developers o ciudadanos de datos, le decimos, ¿no? Esa es un poco la traducción más acertada, disponibilizando frameworks, disponibilizando modelos comunes de datos, disponibilizando prácticas comunes para poder acceder a esos datos sin tener que ser un científico de datos, ¿no? Entonces empezar a descentralizar las funciones de datos en las diferentes empresas, creo que es un poco una de las prácticas más interesantes que veo que son comunes a la mayoría de las industrias. Perfecto. Sí, yo también para complementar, nosotros hace unos años arrancamos justamente cómo llevar a que, antes era como sistemas quien hacía reporting, entonces bueno, cómo hacer para que de repente el acceso a los datos, entendimos que del lado del negocio y si se empoderaban, digamos, hablando una palabra hoy se usa mucho, íbamos a lograr escalar al siguiente nivel, porque estando en un área no servía. Entonces, me parece que arrancamos con democratización, dándoles herramientas, poniendo academia, fuimos viendo más o menos, pero la función fue empezar con todo lo que era la analítica descriptiva, digamos, todo lo que era BI, digamos, que esté en manos del negocio, ¿no? Hoy lo tenemos, quizá el problema que tenemos es que no es tan eficiente, entonces tengo que trabajar en cómo hacemos para optimizar, porque eso, imagínate, repartido y mucha gente haciendo tableros, es, digamos, como el péndulo y la problemática, pero algo lindo y bueno porque se pateó el tablero y se llevó. Y ahora lo estamos viendo también es en el tema, si querés, más de advance y de modelos, que también hoy hay pocos, y entonces estamos viendo cómo hacemos para que eso llegue al negocio, porque creemos que en el negocio es el que encuentra realmente el caso de uso, cómo aplicarlo, cómo monetizarlo, ¿no? Que nosotros desde Data somos como el vehículo. Entonces, en esta sinergia entre los dos estamos trabajando. Más difícil, estamos trabajando con los Citizen Data Scientists, cómo hacer para ese perfil, pero bueno, nada, divertido, pero bueno, creo que es así, ¿no? Que parte es del lado del negocio, las herramientas, conocimiento, y nosotros más como haciendo de articuladores, creo que es cómo se llega y se ve, digamos, exponencial el poder del uso de los datos, ¿no? Por lo menos en el banco. Te puedo contar de cervecería, que realmente por ahí hace 5 años el tema de datos no está ni en la mesa. Nosotros estamos en el camino, como un poco decía él, de encontrar cuál va a ser el uso y nuestro modelo. De todas maneras, cuando empezamos el proceso lo encaramos desde 2 puntos de vista, tipo, por un lado la parte operativa y empezar a entender cómo nos puede ayudar a toda la gestión operativa diaria de todos los distintos perfiles de áreas que tiene Quilmes, ¿no? Porque Quilmes es como una empresa, son muchas empresas dentro de la empresa. Tenés un mundo que es el industrial, un mundo que es el de ventas, un mundo que es el logístico, un mundo que es toda la parte de administración y finanzas, y todos manejan, digamos, su información para su gestión. Entonces, nosotros entramos al mundo de datos desde lo que entendíamos que era lo más atractivo para todos, que era resolverme lo que decía, resolverme, es muy difícil conseguir información, ayúdame con esto. Entonces empezamos así. Eso nos viene sirviendo esos años para, como de alguna forma, sanear todo lo que teníamos de datos y encontrar un montón de información y estructurar todo. Entonces hemos ido armando, digamos, toda nuestra arquitectura y nuestros modelos de datos a partir de eso. Cuando lanzamos BIS, que es esta aplicación de cara al consumidor, ahí nos encontramos con un montón de oportunidades que podíamos encarar. Era la primera vez que teníamos una herramienta digital de cara a un cliente. Entonces ahí sí ya pudimos empezar a meter a trabajar con algunos algoritmos para sugerir pedidos, cosa que para nosotros era insólito porque Quilmes vendía sus productos a través de un vendedor que visitaba al cliente y le levantaba le tomaba la orden, nada más. De repente teníamos toda esta información de los clientes eligiendo y teniendo registrado todas esas transacciones. Así que nada, empezamos ese camino y hoy tenemos algunos servicios que ofrecemos, digamos, que están soportados o mediatizados mediante algunos modelos, algoritmos. Entonces empezamos ahí y esos son nuestros caballitos de batalla para a partir de ahí trabajar con otras áreas para decir, che, mira, podés hacer esto, ¿sí? e ir sumando. Así que
se parece un poco a lo que cuenta ella. Es encontrar cuál es la punta de lanza, ¿sí?, de la propuesta que puede entusiasmar al negocio, que puede entusiasmar a la gente, que puede ayudar a gente que no está acostumbrada a trabajar con datos, que vea el potencial y a partir de ahí, nada, armar planes, pensar nuevos casos de uso, juntar presupuesto y ir armando. Nosotros desde Tech trabajamos un poco con las áreas en asesorarlos en este tema y nos ocupamos también de armar, digamos, toda la infraestructura que cuando estas ideas vengan apareciendo nos permitan que podamos responder y que podamos hacer cosas y que no sea, bueno, si tenés que esperar un año hasta que podamos poner en práctica esta idea que tenés. O sea, esa es un poco la forma en que le hemos ido encarando dentro de Quilmes. Bueno, para tratar de complementar algo, arrancaste diciendo que hay una cantidad de datos enorme. No sé si lo dijiste o no, pero digo, el crecimiento es exponencial, me parece que eso lo sabemos todos los presentes, pero por las dudas hay que aclararlo. Y la capacidad de explotación de esos datos no está creciendo de forma exponencial, ¿sí? O por lo menos actualmente. No conozco ningún equipo de datos que crezca de forma exponencial. Me parece que todos tenemos equipos que crecen lineales o hasta en algún momento se pueden hasta reducir. Entonces, es menester de los líderes de data poder lograr esa capacidad de crecer exponencialmente en términos de explotación de data. ¿Y a qué apunta esto? Básicamente que si tienes un dato y no lo estás explotando, el dato no sirve para nada, por más que lo estés produciendo, por más que lo estés generando. Y para lograr que se explote, tenés primero que hacerlo descubrible, lograr que la gente pueda entrar, googlearlo, verlo, que se entere que tal tabla se ingestó y que no estaba y que de repente surgió. Me gusta que te estés metiendo en el proceso de cómo llega hasta ser útil. Es que creo que es un problema complejo y si no tratamos de esquematizarlo, por más que no va a ser perfectible como tratemos de esquematizarlo, va a ser difícil poner foco en donde hay que ponerlo. Entonces hay que hacerlo descubrible. Y una vez que lo hace descubrible, por más que sepa que está ahí y se haya enterado, tiene que tener las capacidades para explotarlo. Y ahí entra la academia, por ejemplo, que nombraban, o cualquier tipo de capacitación de cara a que las unidades de negocios puedan explotar el dato. Porque si no haces que toda la compañía los explote, no vas a lograr sacarle todo el jugo que podés. Entonces, hay que generar una experiencia, o por lo menos en Ualá tratamos de generar una experiencia de data distinta, generar nuestro propio Google. Vos tenés una duda de qué edad tiene Nicolas Cage, vas a Google, lo googleás, tenés tu respuesta, se acabó el problema. Eso es lo que tratamos de generar. Tenemos un propio portal, tiene una barra de search, ahí puedes googlear lo que quieras. Obviamente la respuesta, de modo que te la traiga resuelta, todavía hay un trecho que dar. Pero si tenés ahí, vas a poder encontrar un catálogo en el cual puedes buscar lo que quieras, vas a poder encontrar un ETL for user, ni siquiera dependen de nosotros para hacer ETL. Querés hacer una transformación de datos, lo puedes hacer vos, lo puedes schedulear, lo puedes transformar y dejarlo ahí y tienes tu propio sandbox para persistir esa data y ese sandbox tiene gobernabilidad para el día de mañana cuando se empieza a deformar el linaje del dato poder lograr volver a que quede en su curso, digamos, ¿no? Pero me parece que la respuesta está ahí, en poder generar una experiencia del usuario de un producto de data que nos haga crecer exponencialmente la capacidad de explotación de datos. Perdón, no, y agotando, o sea, y no hay una forma ni única ni perfecta, o sea, vos decías el tema de catálogo, nosotros tenemos un bot, por ejemplo, ¿no? Que se llama Dati, que le podés consultar, pero vamos agregando cosas o sacamos, no sé, ahora pusimos los queries más usados, por ejemplo, para que el negocio los use. Nada, creo en esto, pero básicamente es, como decías vos, bueno, ¿cómo haces para llegarle a aquel que realmente puede sacarle el jugo al máximo, ¿no? Y que quizá, o sea, no, está lejos en sí de entender que lo puede sacar con el data. Entonces, que sepa que tiene que ser dato para tomar la mejor decisión posible, digamos. Sí, o sea, al menos para poder empezar a entender, no sé, yo soy muy visual, ¿no? Entonces esto, la parte de exploración de datos siempre lo veo como verlo, ¿no? Como, bueno, vos te planteás hipótesis y de repente puedes ir confirmando o puedes ir viendo, bueno, y eso, digamos, en el caso de alguien que no sabe del negocio, no lo entiende, es muy difícil encontrar esos insights, no sabe cuáles pueden ser. Y del otro lado, si no sabe qué datos puede empezar, también es como hoja en blanco y es muy difícil. Entonces, este tipo de herramientas que pueda ayudar a que de repente con capacitación, con los perfiles, también hay que ayudarlos al negocio a buscar los perfiles que puedan ser, digamos, por curiosidad, por cabeza más sistémica, por abstracción, capaces de encontrar como esas soluciones a través del dato, ¿no? No, iba a agregar,
no sé si usaste la palabra exacta, pero hablaba como de estructurar, porque de alguna forma estructurarle a la organización para que pueda empezar con esto. Nosotros diría que estamos como trabajando desde haciendo énfasis en 2 puntos, que es uno es como las preguntas que le queremos hacer a los datos. Es como lo que venimos hablando mucho en todas las áreas de pensando cómo podemos hacer para que esto genere tracción, es como ¿qué le querés preguntar a los datos? Y a partir de ahí, el segundo punto es como generar como una suerte de modelo operativo en torno a eso. ¿Qué significa? ¿Cuál es la problemática? Entonces, ¿cuál es la pregunta? Vamos a ir a buscar, a resolver temas para determinadas preguntas, ¿sí? Eso después genera un montón de beneficios, porque cuando empezás con una pregunta, después se activa mucho. Pero, o sea, hacemos un proyecto con logístico, hacemos un proyecto con revenue management, hacemos un proyecto con trade marketing, áreas dentro de la compañía, es como, ¿qué le vamos a preguntar a los datos? Y de ahí construimos para atrás, ¿sí? Ponemos mucho los ingredientes que ustedes decían de la parte de capacitación, a nosotros nos toca resolver la parte técnica, digamos, de cómo lo vamos a hacer, pero hacemos mucho hincapié en qué le queremos preguntar a los datos, y después, eso de que va a entrar por ahí alguien a consultar algo, nosotros lo vemos más difícil internamente, para nosotros es más, ¿qué decisión o qué proceso podemos automatizar con datos? O sea, ¿cuáles son los procesos repetitivos o las cuestiones repetitivas que tenemos dentro de Quilmes, dentro de un área que vamos a necesitar los datos? Porque y le ponemos más énfasis a eso. O sea, hemos hablado mucho de disponibilizar los datos y que entre cualquiera, pero es como que, ¿qué van a hacer? Ahí por ahí se pierde un poco. En cambio, si vos tenés un problema puntual y lo resolvés para ese problema, Vas con otro foco. creemos que tenemos una oportunidad. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Con algunos temas puntuales en las distintas áreas. Para sumar una última parte, yo me quedé mucho básicamente con lo último que hablaban y se me venía a la cabeza de que me es imposible no conectar la primera pregunta de la transformación con justamente la parte de Big Data y Analytics, porque justamente yo creo que la distinción también aparece con lo que es la parte de data, ¿no? Matar un poquito la intuición por el dato. Nosotros siempre tenemos una frase que es dato mata relato, que es de IDEX, no es nuestra, no la voy a robar, pero tratamos de justamente polinizar ese mensaje para que la gente tome decisiones con datos. Y eso lo atacamos hoy en día con la última milla que estamos cursando, ya cursamos todo lo que es la milla más ingenieril de IA y DataVis, que es la parte cultural. Cómo poder establecer píldoras en los distintos equipos para que entiendan de que realmente avanzar es con dato, con métrica, no a ojo, trasladarlo eso a todo lo que es la banca por ahí más tradicional y obviamente también darles herramientas, que entiendan de que ellos también pueden generar sus modelos, que ellos también pueden generar sus visualizaciones y que podemos realmente trabajar en conjunto entre todas las áreas que nos componen como banco, ¿no? Y hay un desafío, es que al final el tipo que mejor sabe cómo usar los datos es el experto de logística, el experto de revenue. Es muy difícil que uno de tu lado le pueda venir a decir, che, usalo así. Entonces como que tenés que generar los estímulos, la capacitación, el entendimiento para que se den cuenta, digamos, de ellos mismos, nos puedan decir a nosotros, che, pará, tengo una oportunidad acá. Esa parte es súper difícil, aun cuando tratás con gente que estudió, súper senior y demás, pero no está, o sea, es que se trabajaba distinto, es increíble, ¿no? Entonces a todos nos pasa y ese es el desafío. Excelente, me encanta. Disculpa, agrego una cosita que por ahí es importante, que en el último tiempo me di cuenta que realmente suma un montón. Y es que este problema que creo que toda la gente que se dedica a datos la sufrió y la puede percibir y nos puede entender a todos perfecto, hay que tratar de transparentar esto. Porque no siempre se es transparente o uno toma el desafío de generar este cambio, esta transformación digital, esta capacitación en términos de data y demás. El resto del C-Level o el top management de la empresa tiene que saber que el desafío está ahí, que el desafío está en poder explotar más datos de los que se tiene y que para eso hacen falta ciertas cosas y que no basta solo con ponerlas disponibles. Hay que generar el mindset de que la persona cuando tenga que tomar una decisión, lo primero que piense es, che, ¿qué datos puedo usar o cómo puedo generarlo? No simplemente tomarlo. ¿Te puedo hacer un comentario de eso? Porque yo me quedé pensando en lo que habías dicho vos y a mí me parece interesante mirarlo desde este lado, ¿no? O sea, creo que hubo diferentes olas en la evolución de cómo utilizamos los datos, ¿no? O sea, se pasaron décadas de data warehouse y de ingestión de datos que un montón de empresas no sabían para qué lo hacían, pero tenían teras y teras y teras de información que no se entendía cuál era el valor, ¿no? Entonces vos hablaste
de un indicador para mí que es clave, que es entender cuál es el valor del dato. Y para mí el verdadero norte de la transformación en cuanto al uso de datos tiene que ver con la toma de decisiones automática, ¿no? Porque hablamos de consultar datos y de tomar decisiones en base a los datos, pero cuando vos metés el factor de automatización, de decir yo voy a empezar a generar patrones de consumo que mediante ciertos modelos de propensidad mi negocio gire en base a esos datos automáticamente sin que alguien esté diciendo vamos para acá, vamos para allá, ahí es donde realmente se empieza a capitalizar el valor y es mucho más importante que ese dato sea el adecuado, ¿no? Porque es la dirección de tu negocio. Y algo que se ve cada vez y cada vez más tiene que ver con que los tiempos de adopción y los ciclos de adopción hacen que la toma de decisiones tenga que ser automática, porque prácticamente vos no tenés ya ciclos ni sprint cortos para poder tomar decisiones de definición de un producto. Pero además, si no es automático, no tenés tiempo. Es inescalable. O sea, porque al final tenés un montón de datos justamente porque vas a personalizar mucho más y vas a poder ir mucho más a granular de lo que pudiste ir en toda tu vida. Si querés ir granular y no lo automatizaste, ¿qué va a haber? ¿Una persona tomando decisiones por cada celda? O sea, no va a pasar. Entonces, al final es la única manera de entender qué hay ahí para automatizar que genera valor, ¿no? Que la palabra esta está muy bien. Sí, ahí entender también de que el dato forma parte de la suite de productos que tiene realmente la organización. Yo creo que es entender eso. Es una pata más, viene préstamo, tarjeta, etcétera, y viene data, porque data también viene a colaborar con un montón de insight que le sirven a cada uno para tomar decisiones. Así que para mí está por ahí. Lo cual también eso que plantea genera cómo hacer, porque una cosa es vos podés tener el dato para verlo, explotarlo, para entender, podés modelar como para poder predecir, pero a la hora de lo querés llevar a una toma de decisión tiene que estar en el momento justo, en el lugar justo, tiempo sea real. Crudo, sea real. Modelado, ¿no? Y ahí entras como en la última milla que yo le llamo, que creo que es el gran drama, ¿no? Porque qué sé yo, quizá cuando empezás con un primer modelo decís, bueno, listo, es uno, luego se empiezan a combinar y tenés que ver y cuál usás y poner alguna regla y qué sé yo, empieza a complejizarse y creo que no todo el mundo lo ve, creo que hoy todo el mundo más o menos ve datos, entiende que puede haber modelos, ahora la complejidad de que para poder automatizar tenés que estar ahí y que eso es arquitectura, eso es mucho más IT si querés que datos, no sé si todo el mundo le queda tan claro, y para mí es como nada, ahí es el gran problema. Es un punto clave, bueno, lo hemos hablado mucho en Galicia, que son clientes nuestros y también con otros, porque creo que es el gran desafío de lo que se viene, que tiene que ver con la aceleración de la curva de adopción, ¿no? O sea, cada vez el tiempo real premia más sobre la toma de decisiones y los tiempos, el time to market, ya no existe, es cero. Ya tiene que estar definido como parte del offering y bueno, la decisión tiene que ser automática prácticamente, ya es complejo, pero es un poco, ese es para mí el verdadero core de la transformación en lo que tiene que ver con datos, ¿no? Y esto que decís, o sea, por ejemplo, para nosotros en Quilmes, que teníamos, o sea, y tenemos todavía un montón de procesos que no están digitalizados ni tienen ningún sistema por atrás, sino que se hacen manual, o sea, hacer eso, o sea, si cuando vos querés, digamos, usar el dato y ponerlo en un proceso y demás, si ese proceso no está digitalizado y eso te lleva a la otra parte de la transformación digital, que bueno, ahí empezás a tener necesidades de tecnología para correr un proceso logístico, un proceso administrativo y demás, que si se hace en Excel, nunca le vas a poner ningún dato, porque si no vas a tener que tener un monitor acá, y de vuelta caes en lo granular y una persona apretando un botón que nunca va a suceder, y ahí todo te queda atado. Entonces, un poco la única manera, por lo menos queremos nosotros, de aprovechar esos datos que se generan es sobre procesos que estén digitalizados, y en una cervecera de 130 años que empezó hace muy poquito, todavía nos queda mucho ahí por recorrer. Hemos hecho cosas que están buenas ya, nos queda otro tanto, ¿no? Durante los últimos meses, el ChatGPT se llevó todos los flashes. Yo creo que si hoy día tuviera 16 años, le estaría delegando toda mi tarea al ChatGPT, ¿sí? Entonces, antes de hacer la pregunta, primero quiero que producción, por favor, abajo ponga un disclaimer diciendo que SIDS no avala el uso poco ético de la inteligencia artificial, por favor. Pero bueno, siguiendo con esto, ¿cómo creen que podría ser usado o cómo están usando hoy en día la inteligencia artificial? Bueno, si quieren arranco yo. Primero destacar que es enorme el avance que hay. De hecho,
nadie se puede fiar de que yo esté acá real hablando. Podría combinar ChatGPT con un sintetizador de voz y con face fake y se acabó el problema, digamos, ¿no? Estas conferencias en un futuro hasta pueden ser avatares. Y en ese sentido es muy difícil controlar hasta dónde llegás con el uso de ahí. Sobre todo, y tomo lo que dijiste vos, por la parte ética. Se vuelve muy fino el límite de hasta qué punto lo puedes usar de forma ética y hasta qué punto no. Claro, mismo la voz podría ser tu padre llamando al colegio diciendo que no te vas a presentar. No lo hagan. No lo hagan, no demos ideas. No demos más ideas. O podríamos no estar teniendo reuniones. O sea, podrías tener un speech to text que lo analice GPT, que arme el texto para responder, que responda y Pablo no está en la reunión. Hay un pseudo avatar. O hay dos chat GPTs ¿no? Respondiéndose entre ellos. Entonces, es increíble cómo en 3 minutos debatimos 80 cosas distintas y si seguimos jugando, vamos a encontrar 100.000 casos más. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado y sentido de la ética a la hora de usarlo justamente por eso, porque no tiene límites hoy por hoy y puede ser peligroso como puede ser algo grandioso, ¿no? Como todo avance tecnológico, el avance tecnológico en sí puede ser usado para el bien o para el mal, entonces hay que tener como bastante ética para mantener el juicio a la hora de usarlo. Sí, coincido. Bueno, es la cantidad de consultas y de participaciones en preguntas al respecto de esto que hemos tenido desde que surgió toda la movida de OpenAI es impresionante. Yo creo que es un tema que no tiene límite en general, más allá de las herramientas puntuales que pueden haber tenido un hype enorme en el último tiempo. Creo que se viene una ola de aceleración fuerte en todo lo que tiene que ver con uso de inteligencia artificial. Mi opinión personal es que todo proceso de la humanidad que puede ser mejorado con el uso de tecnología tiene que ser mejorado con el uso de tecnología, porque eso nos permite elevarnos, ¿no? Vos tiraste 2 o 3 casos de uso de funcionalidades que van a salir ahora en herramientas de la diaria, ¿no? En Teams, yo sería feliz si pudiese no estar en reuniones discutiendo algo, igual resolver problemas, ¿no? Creo que es así. Yo creo que no tiene techo. El tema ético es un tema importantísimo, o sea, viene todo lo que es el desarrollo de herramientas en general con el uso de inteligencia artificial. En Microsoft vienen con un marco ético muy marcado y muy específico para justamente poder habilitar esas discusiones que en muchos casos creo no están totalmente claras hasta dónde pueden llegar, hasta dónde se puede llegar a regular un tema mediante un gobierno, mediante una empresa. Es complejo, creo que todavía se está definiendo, pero yo creo que el cielo es el límite de lo que se puede llegar a lograr con las capacidades que hay disponibles hoy en día. Increíble. No sé si alguno tiene un caso de éxito hoy en día de cómo lo estén usando la inteligencia artificial. No, a ver, yo creo que, a ver, más allá de, como decían, ¿no? Lo de ChatGPT, surgió ahora como el boom porque se abrió, creo que el tema atrás del deep learning y de las redes neuronales profundas, más allá de que este es el primer contacto que tenemos los comunes, digamos, ¿no? Si querés, por eso flashea tanto, pero me parece que ese tema sí va a ser como, nada, hay un montón de cosas atrás, tema de imágenes, que digamos, la parte de la inteligencia artificial generativa es una de las partes, pero que va a ser exponencial y pegar un nuevo salto, ¿no? Que obviamente acompañado, si querés, de todo lo que es el modelo también de procesamiento cloud, ¿no? Porque si no, antes era impensable, porque siempre hablamos de que hace tiempo que cada vez tenés más capacidad de procesamiento, pero no era tan así como, por ejemplo, para correr redes neuronales sobre millones y millones de datos. Entonces, me parece que eso, la combinación hoy, va a ser exponencial y creo que está buenísimo la parte de las empresas abriendo, ¿no? Y poniendo a disposición de los distintos negocios todo lo que va saliendo. Como decía, abrió ahora OpenAI, pero también Facebook creo que está abriendo sus robots y demás, así que nada, por ahí creo que siguiente paso para avanzar. No, igual a mí lo que me hace sí pensar es, yo creo que igual, o sea, la herramienta del potencial es increíble, es como que en un año hizo así algo que, sí, bueno, anda, y de repente como que tenés esta herramienta y súper accesible, pero el desafío al final igual es lo mismo que
lo que hablamos recién con data y con tecnología en general, que es, va a haber herramientas buenísimas, pero si las organizaciones no hacen el trabajo interno, ¿entendés? De adecuar su parte tecnológica, pero también adecuar la cabeza, las capacidades de los equipos y demás para aprovechar esas cosas, como el caso de éxito, lo vas a leer en el diario, en una revista, no va a ser tuyo, porque está buenísimo, pero requiere de todo lo demás, todo lo que hablamos recién para data, o sea, necesitas lo mismo, necesitas tener claro para qué lo querés usar. O sea, es difícil, che, está esto, buenísimo, ¿viste? Y a veces la pregunta es, ¿en qué lo podemos usar? Y creo que la pregunta es al revés. O sea, la pregunta es, ¿cuál es el principal problema que tenemos o desafío que tenemos dentro del área? ¿Qué tenemos que hacer? Buenísimo. ¿Cuál es el menú de opciones de tecnología que podemos... ¿Será ChatGPT? ¿Será otra cosa? Y me parece que eso, a mí a veces cuando aparecen estas novedades me hace pensar en eso y de repente todos preguntándome, hagamos no sé qué, y es como pero, que está buenísimo. Pero no sé si es el foco, porque tenemos otros problemas y por ahí tenemos que hacer otra cosa, entonces no te lo quiero tirar abajo porque está genial. Perfecto. Yo en casa juego con eso, pero pensando, digamos, en organizaciones y en lo que hacemos nosotros, es como que estamos para mí, alterando el orden de... Sí, no estoy seguro. Para mí, yo lo que veo mucho es que las charlas son absolutistas, ¿no? Entonces, nunca se habla de cómo complementar lo que existe con la innovación que aparece. Entonces, siempre, yo todas las discusiones que veo son apocalípticas, son de reemplazo son cuántos trabajos se van a perder, cuánto va a reemplazar. Y digo, la mirada tiene que ser siempre de cómo esto puede complementar. ¿Dónde suma, tal cual? Cómo puede complementar a cualquier empresa hoy en día. Cómo vos podés subir la eficiencia con los mismos empleados que tenés, haciendo las cosas 5 veces más rápido, teniendo 10 veces menos reuniones. Me quedé con ese tema porque es como mi karma aparte. Yo quiero que desaparezcan las reuniones, pero que los problemas se arreglen igual. Entonces, creo que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, cómo debería ser un acelerador, ¿está bien? Y no pensar siempre en que eventualmente algo se va a reemplazar. Si eventualmente algo se va a reemplazar, va a ser porque perdió el valor que originalmente daba el tener que hacerlo de la manera en la que se hacía, ¿no? Como pasó con infinitas cosas a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? O sea, veo mucho que hay esa mirada muy absolutista y que es poco aterrizado el pensar cómo esto puede empezar a complementar los negocios que existen. Sí, además sería la primera vez en la vida que de 0 a 100 es como que desapareció esta tecnología y vamos a... No, es un proceso que... No, 100% comparto. Digo, hoy nadie está extrayendo los CDs, los cassettes, los magazines. Digo, vas, abrís Spotify, lo escuchás. Bueno, acá tenemos un promotor de ese tipo de... Bueno, pero digo, la masificación de la música en su momento, digo, vino a raíz de una tecnología nueva. Y creo que, salvando las distancias, hay un paralelismo con el uso de GPT y cómo vamos a generar el hábito de usarlo con el tiempo. La otra vez, digo, por nombrar una cosa, necesitaba la población de los departamentos de Colombia y uno en ese momento va a Google o va al censo o va a Wikipedia, saca la población y la pega. Y ahora GPT se integra con Spreadsheet. Fue igual GPT, ¿podés decirme cuál es la población de este departamento? Lo arrojó y me dijo, la población de tal departamento es tal. Digo, che, no me sirve para hacer el cociente porque yo necesitaba hacer un cociente. Le agregué entre paréntesis, tráeme solo el número. Resuelto, digo, no tuve que hacer más nada. Entonces, si encontramos esas cosas que nos ahorran caminos, esos shortcuts, que era un poco en línea con lo que comentaba Owen, me parece que tiene un montón de valor agregado que hay que usarlo, que suma. Que aparte, ahí me quedé con tu tema porque yo tengo algo de paso cero. Estoy muy cercano a la visión de él, que a veces como que digo, bueno, a ver, ¿qué viene a resolver, no? Me pongo en esa posición un poco pesimista, pero yo creo que el paso cero es primero el problema y después la tecnología que voy a utilizar para resolver. Yo creo que pasa mucho en las organizaciones de que aparece tal o cual palabra y de repente tenés 5 monos para atrás diciendo, ¿cómo implemento esto? Pará, o sea, tenés 3 millones de problemas que por ahí no requieren de IA o no requieren estar en la nube, de acuerdo a donde vos tenés la infraestructura. Hay un montón de cosas en juego y yo lo que siempre propongo es, ojo con mandarse a resolver sin tener el problema y encontrarlo en el camino, que no siempre lleva al éxito. Puede aparecer, sí, pero puede no pasar también y lleva tiempo. Yo entiendo que nuestro trabajo es un poco ese también en las organizaciones y por eso también cambian los perfiles o sea, ayudar a esta mirada, ¿no? Bueno, si te traigo la parte de tecnología, te ayuda a pensar, digamos, cómo tenés que usar esa tecnología, cómo la tenés que pensar. Un poco
siento que para eso estamos. Lo tendría que haber dicho en el TikTok Lo puedes regrabar, Ahora creo. de vuelta. Perfecto. Perfecto. Bueno, y hablando de esto de tanta innovación, transformación digital, inteligencia artificial, caemos en el tema de los talentos en tecnología y si es una realidad o una sensación de que escasean, ¿sí? Y qué les está costando hoy en día a ustedes conseguir talento tecnológico y si es así, ¿qué tipo de talento están buscando en sus empresas? Yo te digo, Martín, ¿a quién tenés que contratar hoy en día? Decís, tengo que conseguir un jefe de tal cosa. Yo creo que el talento en tecnología siempre fue complejo, ¿no? O sea, siempre fue un tema complejo. Hoy en día peor que nunca, porque creo que si algo que nos dejó la pandemia es que se cayeron las fronteras, y si bien siempre hubo gente de tecnología que estaba habituada a trabajar para el mundo, hoy en día tenemos la atención del mundo en términos de tener talento abundante, adecuado, por el precio conveniente también, y diferentes factores que hacen que hoy en día seamos muy cotizados. Eso creo que es un factor que acelera definitivamente a que sea complicado conseguir talento, o por lo menos haya mucha competencia. Si a mí me preguntás, creo que es tan rápida a veces la velocidad con la que se genera la disrupción de ciertas tecnologías que vos nunca vas a poder encontrar el perfil exactamente preparado para poder lidiar con los desafíos. Como decía Owen, ¿no? O sea, creo que nosotros tenemos que interpelar a las empresas para que puedan navegar los diferentes desafíos, los que conocemos y los que no conocemos, ¿no? O sea, AI generativa hace 6 meses no era un tema, hoy es un tema. Hoy es un desafío, hoy es un aspiracional que van a tener muchas empresas, el entender si lo tienen que adoptar o no para sumar valor. Entonces, creo que si a mí me preguntás qué busco yo en el talento, busco predisposición, cabeza abierta, curiosidad y ganas de aprender constante, ¿no? O sea, creo que esa es esa asertividad que uno busca siempre en los perfiles que tienen lo necesario para poder navegar lo que no sabes que viene, ¿no? Porque lo que ya sabes que viene es sentarte y ponerte a estudiar. Lo que no sabes que viene tenés que tener la actitud adecuada para poder enfrentarlo. Perfecto. Sí, ahí yo para complementar un poquito, sí, yo creo que el tema de la demanda y las fronteras se están poniendo la cosa muy compleja. La situación, la macro, hace que las cosas muy complejas, pero yo creo que también hay un tema de la motivación de los chicos, sobre todo los más chicos. Yo tengo 32 y veo a veces chicos que entran y digo, yo cuando era 32, tenía 20, no era tan rebelde, digo, ok. Pero eso es cuando uno se pone viejo. Y me lo planteo de otra manera, por ahí me estoy poniendo viejo, pero me pasa eso de que conectar con la motivación de la persona en el proceso mediante te dice muchas cosas, ¿no? Te dice si el tipo sí o sí tiene que estar, como hablábamos, en la cresta de la ola, y si vos no lo tenés ahí tecnológicamente, el tipo se va a desmotivar. Tenés que tener mucho cuidado en qué tipo de proyecto vos lo vas a alocar. Yo creo que la parte de la motivación entra en juego a la hora de capturar talento y hace el proceso un poquito más largo de anteriormente, que por ahí veías cuestiones soft y tech y te quedabas ahí. Me parece que eso, y bueno, ni hablar si le sumamos lo que es la pata cultural que tiene cada una de las organizaciones, que antes por ahí ni se ponderaba. Entre estas dos cosas, hoy se prolongó mucho en un mercado donde tiene muchísima demanda realmente. En el caso nuestro, hoy nos está complementando porque digo, adhiero a lo complejo que es hoy día. Para sumar nuestro caso, nos pasó como lo mismo que decía respecto a los modelos de cómo trabajar en transformación, nos pasó lo mismo con la gente, porque nosotros arrancamos a reclutar equipo, también muy pensando en, yo necesito este perfil. Se le agrega la complejidad que hacer tecnología en una empresa que está en un proceso de transformación, que no es tecnológica, que el core de su negocio todavía no pasa 100% por tecnología, le agrega un condimento enorme al perfil, en la búsqueda de los perfiles que necesitas, porque tiene que ser gente que no solamente esté entusiasmada con el desafío tecnológico, sino con el desafío sociológico, ¿no? De tener que agarrar y lidiar con un montón de gente con otra cabeza, de otro momento. Entonces, nada, a nosotros, y también nos ajustó un poco nuestras expectativas o pretensiones de cómo queremos configurar el equipo, ¿no? Hoy valoramos mucho también los perfiles internos de la compañía, valoramos mucho tener gente que venga del mundo de tecnología, que esté del lado del negocio y que sean buenos interlocutores para nosotros, para trabajar con nosotros ahí. Entonces, nada, solo para agregar que el tablero se complejiza
cuando pensás en, che, ¿en qué organización? ¿De qué organización estás hablando? ¿Sí? Una que es nativa digital, o una que ni empezó, o una está en el medio, digamos, es como que eso te agrega, le pone pimienta al tema. Sí, no, 100% de acuerdo. La verdad que, como para decir algo, creo que el tema que dijimos antes de transformación, reskilling, capacitación, creo que hay que trabajar mucho en eso para poder que el talento perciba que vale la pena quedarse, porque hay cosas nuevas, y también darle oportunidad, digamos, a la gente que vaya avanzando. Creo que esa es una de las cosas, porque salir a buscar afuera está complicado. Con lo cual, nada, creo que hay que hacer mucho hincapié en eso y después formar desde el inicio, ¿no? Creo que eso también, programas tipo talentos y demás que puedan hacer, ayuda un poco, pero bueno, está difícil. Adhiero a todos, me parece que todos están siendo muy centrados y correctos en lo que dicen. Es una realidad, es un problema. Creo que históricamente es un problema, ahora mucho más, y me alegra que lo haya tocado porque es uno de los factores, creo que el más importante que hoy hay en los equipos. Si me preguntás a mí, tomo algo que decía Mauro cuando hablaba de motivación y de qué lo motiva, me parece que ahí podemos encontrar, para tratar de vuelta de estructurar un poco el problema, varias cosas. Uno es el interés que tiene la persona y por ahí elige una nativa digital porque va a estar en tope de tecnologías, por ahí elige tener que forzar un poco más en análisis funcional y dice, che, voy por algo que esté pasando por una transformación digital, etcétera. Y tenés que poder matchar de ese lado con los candidatos y con la gente que ya tenés internamente para seguir cuidándola. Ahora, más allá de la competencia externa, de los dólares, etcétera, no vamos a escaparle al tema porque es una obviedad, creo que el engagement que podés tener con una empresa también tiene un factor de importancia. No va a suplantar ni vas a poder competir económicamente con un montón de cosas que están pasando. Pero sí me parece que le da un plus y le da algo distinto. Y es un poquito lo que tratamos de incentivar, en Ualá particularmente, lo hacemos de 1000 maneras distintas, por nombrarte algunas, tenemos un proceso de OKRs, particularmente en Data y en todo Ualá, muy minucioso, en el cual terminás, haces una review donde explicás los OKR y los chicos se van diciendo, che, pará, esto que hizo Ualá y que consiguió, yo fui parte. Y tratar de generar eso termina siendo un diferencial, darle visibilidad de futuro con Career Paths. Me parece que hay instrumentos. Mantener el engagement y a la gente motivada es lo más importante, digamos. 100%. Hoy 100% más en estos momentos. Hay que saber cuidar el equipo y creo que para contratar también es igual de válido todas esas cosas. Es que totalmente, yo me quedo mucho con que el paso cero de poder atraer talento es retenerlo. Y es súper importante esto que comentabas vos de la pertenencia del pibe que dice, che, esto que se resolvió, salió de una mesa donde yo formé parte, donde estuve hasta acá en este proceso y yo creo que la pertenencia hace que ese pibe por ahí la piense 2 veces antes de empezar a levantar la cabeza. Por eso me parece súper importante que antes de la atracción retengamos talento como líderes y adentro de la organización en todo lo que se pueda, ¿no? Pero pertenencia es un punto que es fundamental para los chicos. Igual da gusto, ¿no? Porque en tecnología se da una cosa que es realmente, es un montón de gente que puede trabajar donde realmente se le dé la gana y las empresas nunca habían lidiado con eso. Che, a este grupo de pibes, o sea, realmente pueden elegir y yo lo necesito. Yo necesito que se quede conmigo. Para mí, yo creo que es un shock para las organizaciones eso, pero también saca algo bueno de eso, porque la mano pasa con tecnología y de repente pasa con toda la organización. Y nada, me parece algo también, relativamente nuevo, pero como bueno y un aprendizaje, ¿no? Y también un cachetazo de humildad para todos. Esto no necesitan de vos necesitas de ellos. Pero tiene que ver con un cambio, creo, interesante en la dinámica, que es la empresa no solamente elige al empleado, sino que el empleado tiene que elegir a la empresa, ¿no? Y pasa en tecnología quizás porque el talento es más escaso, pero creo yo, y un poco conectándolo con el punto que hablábamos antes, es a medida que se vaya elevando el juego de la sociedad, digamos, las cosas en las que invertimos tiempo como humanidad sean más específicas y, digamos, menos commodity, las empresas también van a tener que luchar mucho más para ver quién quiere ser parte de su misión y de su construcción y de lo que están armando, ¿no? O sea, porque es que tengo yo también para ofrecerte para poder tener el talento que vos me ofreces a mí.
Como que el momento del tech es difícil, pero en general, digamos, no solamente, o sea, es duro retener, digamos, y es un desafío en todas las áreas, obviamente tecnología en particular, y estamos hablando de eso, pero nada, es nuevo. O sea, yo tengo bastante tiempo, digo, y es nuevo. Y así como pregunta, ¿tienen coronita dentro de las empresas la gente de tecnología con este tema de que quieren retenerlos? ¿Se los trata distintos o se los trata de la misma manera? Y yo trabajo en una empresa de tecnología, entonces claro, somos todos de tecnología. Todos tienen coronita. Siempre, incluso dentro de las empresas de tecnología, siempre tenés el equipo de ingeniería, el equipo de data, siempre hay alguna batalla de pandillas, ¿viste? Obvio. Pero creo que en empresa puramente de tecnología es diferente, porque es un poco la identidad de la empresa, como decía Owen, es ir a capturar gente de tecnología en el mercado y que entiendan qué es lo que queremos construir y que quieran ser parte. No sé si ventaja, lo que sí creo que las corporaciones estamos tratando de entender es, digamos, como el distinto mindset de distintas necesidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, el banco viene trabajando con lo que se llama, si querés, familia de puestos, entonces tratar como de agrupar por los distintos perfiles y también tratar de dar una oferta, digamos, que sea como customizada para lo que se quiere. Entonces, no sé si mejor o peor, que se intenta que sea más acorde a cada uno, justamente para eso, ¿no? Para generar esta pertenencia y que se quede. Pero bueno, es todo un aprendizaje de nuevo, ¿no? Antes era todo el mundo igual, no importa en qué. Me parece que ahora es todo un esfuerzo que se está haciendo por ahí, que está bueno, ¿eh? Así que no sé, en realidad, ventaja o no, depende de quién lo vea, probablemente sí, pero quizá hay otro. Pero de afuera se ve muy claro, yo por lo menos digo, no sé, observando Santander, observando Galicia, digo, se ve la transformación también de qué se propone y de cómo el público al que se busca atraer es otro, ¿no? O sea, se culifica un poco cuál es la propuesta, ¿no? O sea, quizás arranca por tecnología, quizás no, digo, pero se ve un cambio fuerte en la gente que está y a quién se busca también capturar del mercado. Sí, y lo bueno creo que es como que nada, se sigue en evolución, ¿no? Eso me parece que es parte, vamos a la primera pregunta de transformación y bueno, y entonces volvemos, y me parece que es eso, es entender evolución, que no es que las soluciones son a fuego y en particular en todo lo que es los colaboradores, también, nada, hay que ir como viendo y trabajando, y me parece que en eso, digamos, nada, y estoy de acuerdo con vos, suma para nosotros como colaboradores, si querés, y para todo el mundo. Es un problema quizá para la industria tech hoy, pero me parece que hay... Y creo que lo forzó la industria, o sea, los techis, o sea, este cambio en las corporaciones de entender que tenés distintos perfiles, que tenés que cuidar los distintos, que tenés que hacer cosas distintas y demás, surge, me parece, de la mano justamente del talento tech que necesitaba algo distinto y no le servía. Así que bienvenido. Creo que para cerrar también es importante destacar que hoy en día, habiendo tanta oferta, tanta demanda para perfiles tech, siendo uno, si alguien está trabajando para vos es porque quiere, ¿no? Porque si no, seguiría. Así que eso creo que es bastante importante. Y bueno, así que les agradezco a todos por haber participado de este primer especial de tecnología. No sé si alguno quiere acotar algo más. Gracias por invitarnos. Por favor, un placer. Si sos empresa y necesitas acceder al mejor talento on demand de Latinoamérica, o sos freelancer y querés trabajar en proyectos de 6 a 12 meses en las compañías líderes de la región y del mundo, ingresa acá.